Nos vamos de lleno en materia porque como ya reza nuestro GC, escuchen bien, el 8 de diciembre de 1980, miembro ahí y que en realidad fue también una de las personas pioneras en la banda The Beatles, estoy hablando de John Lennon, termina su vida lamentablemente debido a este asesinato que ocurre de la mano del señor Mark Chapman y que increíblemente por 10ª vez está pidiendo su libertad. Vamos a comenzar este programa, abrimos fuegos, digo, con Conspiración Salfate, póngale play. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, señor director. Algo que conversar respecto a la supuesta inocencia de este hombre que la historia lo acusa como el autor del asesinato de una de las figuras más nobles, talentosas, en pro de la paz que ha existido, como es el hombre que está en pantalla, ni más ni menos que John Lennon, uno de los líderes y, digámoslo, el pilar principal de la banda de Liverpool, los Beatles. ¿Qué es lo que pasa? Hace pocos días, 2 para ser más exacto, Mark David Chapman volvió a pedir por 10ª ocasión la posibilidad de quedar en libertad allá más de 38 años, donde este hombre 4 veces disparó su arma de fuego para asesinar a quemarropa, como decía, a uno de los hombres más influyentes, más hermosos, talentosos que ha existido, como es John Lennon. ¿Por qué él es capaz de pedir esto? Porque uno puede pensar, bueno, fue declarado oficialmente, estamos frente a un culpable, no hay duda de aquello, hay testigos, él no lo niega, pero fíjese que a lo largo con el paso de los años parece que hay una segunda idea con respecto al asesinato de John Lennon, que este hombre, sin lugar a duda, efectivamente es el que jaló del gatillo. Pero ¿por qué lo hizo? Hay quienes afirman que habría sido parte él de un experimento gubernamental de control mental para asesinar a una persona tan estatalmente indeseada como era John Lennon, que estaba en oposición a la guerra de Vietnam, por ejemplo, que incluso también, ¿cierto?, era amigo del líder de los Panteras Negras, que cada vez que el movimiento norteamericano sociopolítico quería levantarse de nuevo en pie de guerra, como lo ha seguido haciendo hasta el día de hoy, contra alguna nación lejana que considera exótica y que ellos piensan que los tienen que ir a ayudar a través de las armas de fuego, John Lennon decía, no, hagamos la paz, no la guerra. Finalmente era una persona que preocupaba al Estado norteamericano. Y supuestamente es lo que se dice, es que a través de la CIA lo hubiesen ocupado a Mark David Chapman, el hombre que está a la derecha, que hace algunas horas, hace apenas 2 días en realidad, habría pedido de nuevo la solicitud para que lo dejen en libertad ya a esta altura, tratando de entender de que él fue inocente porque él nunca supo lo que hizo realmente. Ahora, ¿tiene derecho a pedir la libertad? Eso no hay ninguna cosa que lo impida, sino que están deciden si se le quieren dar o no. Ahora, está atrapado, está preso acá en Chile, estaría libre. Porque pareciera que no hay ningún problema con la gente. Depende, si hubiera hecho de Falco, claro, ahí estaría libre. Si hubiera vendido, por ejemplo, Super 8 en forma ilegal, estaría preso. Si hubiese estado en esta punta no sé cuánto, también estaría libre. Claro, claro. Ahora, hay algo que me queda dando vuelta, Juan Andrés, que yo creo que es interesante. Acá hay de tirar una pequeña bomba. ¿Por qué él no tenía conciencia de lo que hizo? Muy fácil. Se supone que este hombre, que era fanático de John Lennon y que ese mismo día, en la mañana, se había topado con él y lo había saludado, pero que no hizo una mayor interacción, ¿cierto?, con el líder de los Beatles, finalmente se queda todo el día esperando en el edificio Dakota, que está obviamente muy cercano, por al lado del Central Park, en la Quinta Avenida, obviamente en Manhattan, Nueva York. Y había un fotógrafo ahí, ¿cierto? Paul Goretzka, muy conocido y que pasó a la historia precisamente por fotografiar el asesinato en vivo y en directo de John Lennon. Increíble. Que dice que este hombre también se quedó ahí, pensando, con un disco en la mano, quería que se lo autografiara, que en su primera interacción en la mañana cuando John Lennon sale de su departamento, no le hacen mayor interacción que saludarlo y todo, y de alguna manera demostrarle el fanatismo y el cariño que le tenía como un fanático, como los tantos que tenía John Lennon. Y sino que esperó hasta la noche, a eso de cerca de 10 para las 23 horas, 10 minutos para las 11 ya de la noche, cuando él se le acerca y sin decir nada, ni hola, ni te odio, ni ningún tipo de arenga, le instala 4 disparos en el cuerpo que, por supuesto, le quitaron de inmediato la vida a John Lennon. ¿Venía con Ono? Años, ¿ah? ¿Venía con Ono, él?
Sí, venía exactamente de estudio, ¿no? De grabar. Era una salida que tenía mezcla de paseo familiar y al mismo tiempo también parte de su trabajo, porque él estaba no retirado, pero él había logrado considerar un equilibrio entre lo que era su pega, ¿cierto? No era un fanático del trabajo sacando discos tras otro, pero también, digamos, de tener una vida muy calmada, muy así como en la onda hippie que era él, tranquila, conectada con la vida. Estaba mucho más metido en los temas sociales que aquejaban en los Estados Unidos, dando una opinión dura y fuerte frente a la contingencia, a la guerra, la política, y a todos los temas que interesaban. Entonces la parte musical era un poco relegada. Y sabes que llama mucho la atención también que ahora esté pidiendo la libertad condicional, porque precisamente en el estado de Nueva York se ha sabido en los últimos meses que sí le han dado la libertad condicional a otro tipo de asesinos, por ejemplo, de policías y también de niños, lo cual es bastante grave, sobre todo en Estados Unidos, que son súper rudos con esas áreas. Exacto. Y están como todos los ojos puestos en esta decisión, porque finalmente, ¿por qué si a otros sí, a él en esta ocasión no? Por 10ª vez. Entonces, vamos a ver qué pasa si le dan la libertad condicional, porque la misma Yoko Ono decía que ella teme por su vida si este tipo queda libre. Ha hecho declaraciones muy potentes. El tipo puede ir detrás de ella, detrás de su familia, y es súper peligroso. Porque está catalogado como un psicópata obsesionado con John Lennon. Pero muy buen punto lo que tú dices. Sí, es que sabes lo que dice Monty, tiene un punto bien interesante, porque efectivamente Yoko Ono no solamente se ha manifestado en relación a este tema, sino que considerando, digamos, la idea de la peligrosidad para el Estado estadounidense, digamos, en relación a que era un pacifista John Lennon, a toda su política, pero su política estaba muy de la mano de la crítica de Yoko Ono. Lamentablemente Yoko Ono se ha hecho conocida universalmente por haber separado a los Beatles, o por lo menos eso es lo que se dice. La culpa que le dan. Claro, la culpa que le dan. Pero Yoko Ono es una artista conceptual muy interesante, que tiene justamente detrás de su arte una propuesta y un discurso político muy potente. De hecho, entonces podría estar, ha estado en Chile, de hecho, hizo una estupenda exposición, pero fundamentalmente lo que dice Monty es muy relevante, porque en definitiva, si efectivamente hay detrás de esto una conspiración que tiene que ver con la ideología, con la forma de pensar de John Lennon, Yoko Ono, claro que está detrás. Por supuesto. Claro que está detrás. Dos cosas, que en realidad son dos las resoluciones que obviamente obligan a por bajo ningún motivo darle la libertad a Chapman. Primero categorizar y entender si es que este hombre efectivamente no está loco, y quizás nunca lo estuvo, es que hay una conspiración detrás. Primer punto. Y lo segundo tiene que ver sencillamente que es tremendamente impopular, incluso para el gobierno de Donald Trump, que le importa prácticamente, digamos, un cuesco o cualquier cosa, es liberar al asesino de ni más ni menos que John Lennon. Es como que, no sé, pueden liberar al asesino de Gandhi, digamos, de algún gran artista pacifista en estos momentos. A mí lo que dice Yoko Ono, que tenga miedo más que si sale o no, me parece un poco... No sé, un poco ridículo. Toma en cuenta que también Estados Unidos, perdóname, matan gente todos los días con armas, está ahí en país repleto de armas, van a probar la posibilidad que pueda imprimirlas en 3D. Entonces, yo creo que es más peligroso vivir ahí y salir a comprar a la esquina pan que este tipo salga a la cárcel. Claro, pero es que en este caso, Alfredo, por lo que yo entiendo y tomando en consideración lo que planteaba Monty, efectivamente, Yoko Ono estaría, entendiendo toda esta idea, estaría dentro de la obsesión y de la necesidad de como limpiar un cabo suelto en su cabeza. Claro. Porque evidentemente, si la motivación tenía que ver con cuál era el discurso que había detrás de John Lennon, ese discurso estaba avalado por el arte de Yoko Ono. Sí, y Yoko Ono ha seguido, además, en el tiempo, haciendo y desarrollando su arte conceptual de manera muy contestataria. Estamos en un punto de inflexión bien importante a propósito de lo que había planteado la Monty, porque hace 2 días hace la solicitud por 10ª vez, ¿cierto?, Mark David Chapman. Sin embargo, en veces anteriores, porque sus solicitudes de por favor déjeme en libertad, estoy reformado, ya estoy completamente sano, comenzó del año 2000 en adelante, imagínate, ¿ok? Ya, ¿qué es lo que sucede? Cada 2 años tiene esta posibilidad, por lo tanto ya van 10 veces, con esta es la 11ª oportunidad. ¿Qué es lo que ocurre? Antes pasaban no más de 48 horas y la respuesta era categórica e inmediata. Por supuesto que no, púdrete en la cárcel. Pero ahora ese plazo se cumplió, vale decir, está la solicitud, pero aún no hay respuesta. Digamos que se están demorando un poco más. Anda a saber tú si no existe la minúscula, la 0% posibilidad de que este hombre en una de esas, bajo libertad vigilada, por ejemplo, podría quizás volver después de 38 años
pisar las calles de Nueva York. Perdóname, si lo sueltan, créeme que va a haber un montón de gente que lo quiere matar. Obvio. O sea, no solamente un peligro para Yoko Ono, sino que un peligro que este tipo esté en la calle, porque créeme que fanáticos de los Beatles que lo deben odiar, van a ir a buscarlo y van a tratar de cortar el Ahora podrían cambiarle el nombre, podrían cambiarle la identidad a este señor incluso para Thompson. poder resguardarlo. Como los Porque ya a Thompson, ¿no? esta altura, soltarlo así, no sé. Yo te quería preguntar, Es para cambiarse de país, para saber un poco los antecedentes, aquí solamente hay fanatismo, hay drogas de por medio, hay algo que haya pasado un poquito más, que Buena lo haga pregunta. más grave. Se supone que debiera haber drogas si es que él estuvo controlado por algún sistema hipnótico a partir de un proyecto que, ojo, existe. Históricamente fue reconocido no hace muchos años, que se llama MK Ultra, que es Mind Control, ¿cierto? Ultra, o sea, ultra control mental. En este caso, la palabra control la ocupan con la letra K, ¿cierto? Eso se entendió, fue aceptado históricamente a propósito de la revelación obligatoria por constitución de parte del FBI respecto a varios proyectos secretos que en algún momento tuvo el gobierno de Estados Unidos. Eso se hizo en una universidad de Berkeley también, lo que obviamente empaña a todo el sistema académico de aquella época. ¿Sabes lo que me llama harto la atención también, haciendo referencia a eso mismo, de que podría tratarse de una conspiración? Es que cuando Chapman lo atrapan, él primero quería que lo atraparan, él deja todas las pistas para que fueran tras él, pero estuvo primero 30 días en una institución mental, o sea, para probar su inimputabilidad frente al tribunal, pero finalmente igual lo meten preso, o sea, lo hacen imputable, si el tipo claramente estaba desquiciado. Entonces, esto tuvo que ver también con esta cobertura de no, hagámoslo pasar como una persona normal. De todas maneras, es que y tiene toda la dejemos razón. esas enfermedades mentales cubiertas con tierra, digamos. Lo que tú acabas de agregar, querida amiga, es uno de los tantos datos que esto parece como tan pavimentado, tan perfectamente hecho, para que nadie le quede ninguna duda al respecto de que aquí no hay nada que investigar, porque un día un loco se levantó, le dijo hola en la mañana a John Lennon, lo esperó en el mismo sitio por gran cantidad de horas y luego en la noche decide dispararle a pito de nada 4 balazos. Maestro, No, por quería favor. preguntarte algo porque, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas importantes que tienen que ver también con que esta persona le den efectivamente la libertad. Por un lado, lo que plantea Alfredo, que me parece bien interesante lo que él dice, porque en definitiva es darle la libertad a él, es potenciar y propiciar en un país donde lamentablemente los niveles de violencia pueden ser muy altos, propiciar una situación bastante caótica de gente que efectivamente quisiera matarlo. Eso por un lado. Pero por otro lado quería preguntarte por qué en concreto la figura de él podría ser peligrosa para el Estado de Estados Unidos. No solamente para la sociedad, como lo plantea muy bien Alfredo, sino que aparentemente el Estado es el que se está poniendo a que él salga. Muy buena como que tuviera algo que decir, digamos. Porque, como ustedes entenderán, esto es tan fácil como que hay informes clínicos, informes psiquiátricos para decir si esta persona es peligrosa o no. Es lo que plantea Monti, porque está perfecto, además. Exacto, él no tendría que pedir permiso que si lo perdonan por haber matado o no a John Lennon. Es simplemente él pide solicitud de libertad por si es que ya la gente, los expertos alrededor consideran que no va a volver a cometer un acto semejante. Y ahí simplemente basta un informe psiquiátrico. Claro. Y el informe psiquiátrico son que a partir de los últimos años, incluso considerado hace 2 cuando pidió la vez anterior que por favor déjenme libertad, que ya no tengo nada raro en mi cabeza, fue que en realidad ya no arrojan nada extraño en él. Desde hace mucho tiempo. De que fue, como decirlo, un brote psicótico, que en algún momento una mezcla entre fanatismo, exceso de trabajo, de que se le cruzaron los cables por un momento exacto, que este hombre decide cometer lo siguiente. Vamos a ver los detalles también del asesinato, donde aquí hay una serie de elementos que aquí tú te das cuenta, ya perdóname, esto no es casual, porque parece que este hombre terminó asesinando a John Lennon de la misma operativa, con la misma mecánica de otras personas que han acusado en su momento al gobierno, al Estado norteamericano, por haber sido utilizados como criminales improvisados, porque tenía un libro en su mano, que es uno de los más populares, debo decir, dicho sea de paso, uno de los más preciosos jamás escrito en lengua inglesa, que él, cuando mata a John Lennon, se sienta y comienza a leerlo como esperando que lo vayan a tomar detenido. Ahora, hay algo que hay que entender. John Lennon, que nunca tenía un cargo político, no era senador, ninguna cosa, sí era, digámoslo, un político influyente. Era una persona, lo que él decía, movilizaba a las masas en términos intelectuales, espirituales y también de acción. Pues bien, la pregunta que se hicieron por muchos años, ¿el Estado norteamericano consideraba que era peligroso John Lennon
lo espiaba, por ejemplo, atención, recién en el año 2006 eso, lo que todos sabían, lo que todos al menos sospechaban, se confirmó. ¿Qué es lo que decía el propio John Lennon en el año 1970? Imagínate cuánto tiempo lo perseguían. Lo siguiente, miren. A mí y a Yoko nos ven como Laurel y Hardy, ¿cierto? Como un par de comediantes de la época del cine mudo y negro también. Ellos lograron entrar al cine sonoro. Y continuó. Siendo así, nuestras probabilidades son mejores. O sea, que los vean como más payasos que gente de la política más activa. Porque a toda la gente que la toman en serio, refiriéndose al Estado norteamericano, como Martin Luther King, Kennedy, mira a dónde se mete, y Gandhi, les pegan un tiro. ¿Qué es lo que está diciendo con todas sus letras John Lennon? Es que, claro, nuestras palabras en pro de la paz son tomadas en cuenta por mucha gente. Afortunadamente, por desgracia no terminó siendo así, querido John, a él y su esposa los consideraban, según él, como los payasitos, así que son buenos palabras, así como, ¡ay, liberen a los presos políticos, todo lo demás! Claro. Porque se dice John Lennon que si se los tomaran realmente en cuenta, le hubieran pegado un balazo. Eso lo dice en el año 1970, como su trayectoria continuó y creció. El hombre fue solamente madurando, creciendo por dentro y por fuera. La verdad es que 10 años más tarde es cuando ocurre, obviamente, el asesinato de esta